Para la gran mayoría de cinéfilos, esta película representa el cine en su máxima expresión. El cine como espectáculo definitivo y al mismo tiempo como arte propio de grandes artistas, de grandes autores. Se podría hacer un viaje fabuloso siguiendo los lugares donde se rodaron los exteriores de este misógino film de aventuras en el que no sale ni una sola mujer. Algunos además no están muy lejos. El grueso de las escenas se filmaron en Almería y en Sevilla, en España. Entre los meses finales de 1961 y el primer trimestre de 1962, el populoso equipo de más de 70 técnicos de la Columbia que capitaneaban el director David Lean y el productor Sam Spiegel desembarcó en Sevilla, después de varios meses de rodaje en Jordania, donde se filmaron casi todas las escenas ambientadas en el desierto. Tras aquella dura experiencia, en la que el equipo soportó las extremas condiciones del desierto jordano, rodar en Sevilla supuso un alivio considerable. Establecieron su cuartel general en el Hotel Alfonso XIII, que además sirvió como set de rodaje en algunas de las escenas de la película, donde se alojaron el propio director y los actores protagonistas, Alec Guinness, Anthony Quinn, Omar Sharif y un joven Peter O'Toole, que aceptó el papel principal tras el rechazo de Marlon Brando, que prefirió marcharse a Tahití para rodar Rebelión a bordo. Y así comenzó todo de este espléndido film, una de las películas más influyentes del mundo del celuloide, de la que Steven Spielberg dijo: si hoy se hiciese esta película, la harían con fondos digitales y costaría $300 millones. Con estas palabras del gran Steven Spielberg, creo que queda dicho todo sobre esta joya del cine, esta mítica película, y que en el año 1991 fue incluida entre los films que preserva el National Film Register, Registro Nacional de Films, de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, por ser considerada cultural, histórica o estéticamente significativa. Acompáñame a este recorrido por todos los sucesos que tuvieron que ver con este film. El Cairo, 1917. Durante la Gran Guerra, desde 1914 a 1918, Thomas Edward Lawrence, Peter O'Toole, un conflictivo y enigmático oficial británico, es enviado al desierto para participar en una campaña de apoyo a los árabes contra Turquía. Él y su amigo Sherif Ali, Omar Sharif, pondrá en esta misión toda su alma. Los nativos adoran a Lawrence porque ha demostrado sobradamente ser un amante del desierto y del pueblo árabe. En cambio, sus superiores británicos creen que se ha vuelto loco. A pesar de que los planes de Lawrence se ven coronados por el éxito, su sueño de una Arabia independiente fracasará. En su reparto cuenta con un ramillete de estrellas como Peter O'Toole, Omar Sharif, Anthony Quinn, Sir Alec Guinness, Jack Hopkins, Sir Anthony Quayle, José Ferrer, Claude Rains, Arthur Kennedy y Fernando Sancho, entre otros. Lawrence de Arabia existió de verdad. Su nombre verdadero fue Thomas Edward Lawrence, militar, arqueólogo y escritor británico conocido por su notable papel de enlace durante la revuelta árabe contra el dominio otomano en la Primera Guerra Mundial. Lawrence de Arabia está basada en la autobiografía que éste escribió en 1955, Seven Pillars of Wisdom,
es algo revisionista, ya que Richard Arlington fue muy exagerado en el relato. David Lean, el responsable de dirigir la película, también se encargó de filmar otros clásicos como El puente sobre el río Kwai o Doctor Zhivago. Impresiona el minucioso guión de Robert Bolt basado en la memoria de Thomas Edward Lawrence y la propia construcción de la película, que pretende resaltar la gesta de un héroe cuestionado, pero sin lugar a dudas singular. El francés Maurice Jarre, autor de la magistral banda sonora, no fue la primera elección de Sam Spiegel, productor de la película. Sin embargo, fue el que finalmente recibió el encargo de componer una partitura orquesta de 2 horas de duración en 6 semanas. No fue fácil ni corto el camino para llevar a cabo esta película. El equipo de preproducción tardó la friolera de 2 años en elaborar el proyecto. Si a esto le sumamos los 14 meses, es decir, el año y pico que fue necesario para el rodaje, tenemos posiblemente una de las películas que más se ha tardado en terminar. Los escenarios que eligieron para el rodaje de la misma fueron Marruecos, España y Jordania. Concretamente en la provincia de Almería, como tantas otras producciones de la época, la playa de Carboneras en Cabo de Gata, el desierto de Tabernas, meca del Spaghetti Western, o las calles de Almería capital fueron algunas de las localizaciones elegidas. La ciudad de Sevilla también se llevó muchos de los planos de la película. La creación de la ciudad de Aqaba no fue ninguna tontería. Se construyeron más de 300 edificios en una zona desértica del sur de España, en la playa del Algarróbico, donde se construyó un poblado que recreaba la ciudad de Aqaba, la ciudad jordana del Mar Rojo, que atacaban los beduinos liderados por Lawrence y el sheriff Ali. El Cabo de Gata, otro set de rodaje usado en docenas de películas, lo fue también en esta. En la gran llanura, con dunas que hay entre el Toyo y San Miguel de Salinas, en el extremo oeste del actual Parque Natural, se rodó la escena de la voladura del tren. Para ello hubo que construir 2,5 kilómetros de vía y comprar a Renfe 2 locomotoras y varios vagones y volarlos de verdad con dinamita. Todavía no se habían inventado los efectos especiales por ordenador, ni que decir tiene que fue una sola toma, eso sí, filmada con 7 cámaras por si las moscas. En la Rambla del Cautivo, en el desierto de Tabernas, se plantaron palmeras que aún pueden verse para recrear un oasis. El Parque Nicolás Salmerón de Almería, el mayor jardín urbano de la ciudad, sirvió para recrear la salida de las tropas árabes de Damasco y también para simular la entrada de Lawrence en el Cairo. Un tranvía construido para la ocasión cruzaba la escena cargado de extras egipcio-almerienses disfrazados. Tiraba de él un tractor. Una película, pues, muy ligada a Andalucía y los andaluces, pues gran parte de ella se rodó en esta comunidad autónoma y muchos de sus ciudadanos participaron como extras en la misma. El ayudante de dirección Pedro Vidal fue contratado para coordinar la participación en la cinta de miles de extras sevillanos en algunas escenas como la llegada de Lawrence de Arabia al cuartel del general inglés en Jerusalén, recreada en la Plaza de América y la puerta principal del Museo Arqueológico. Según relata Vidal, para animar a los 800 extras sevillanos que participaron en esa escena y que desconocían el personaje protagonista y su historia real, pero debían demostrarse entusiasmados de júbilo ante las cámaras, se les dijo que la personalidad que llevaba en el coche, acompañado de oficiales ingleses, era el torero Antonio Ordóñez, ídolo taurino de la época. Y es que cada vez que se rodaba una escena, una legión de operarios se encargaba de limpiar las huellas del desierto con escobas. Toda la cinta se grabó en exteriores, salvo una escena en la que se complicó. Una en la que aparece un primer plano de unos pocos segundos del abrasador sol del desierto. Se intentó grabar directamente, pero quemaba la película, por lo que decidieron dibujarlo en un acetato e iluminarlo por detrás. El rodaje en Sevilla, que finalizó el 19 de marzo de 1962, estuvo plagado de anécdotas.
como las escapadas nocturnas de O'Toole y Sharif a algunos tablaos o como la crecida del tamarguillo que inundó los sótanos del pabellón de Perú de la exposición iberoamericana y echó a perder los decorados listos para rodar la escena de Lawrence trabajando en la sala de mapas del cuartel general inglés en El Cairo. Recompuesto el escenario, la secuencia tuvo su dificultad añadida: conseguir que una mosca se posara junto a la mano del protagonista en un plano detalle, algo que llevó horas de paciencia a los ayudantes de producción. Para filmar la entrada de Omar Sharif a través de un espejismo, Freddie Young usó una lente especial de 482 milímetros de Panavision. La empresa Panavision todavía tiene este objetivo y es conocido entre los directores de fotografía como la lente de David Lean. Se creó específicamente para este momento y no se ha utilizado desde entonces. En un principio se pensó para el papel de Lawrence en Marlon Brando y Albert Finney. Este último incluso rechazó el papel. El actor Marlon Brando rechazó el papel protagonista, que como todos sabemos recayó en Peter O'Toole. Durante el rodaje, Peter O'Toole perdió 13 kilos y no fue el peor de sus problemas. Se hizo un esguince en el tobillo, se desgarró varios músculos, se dislocó la espalda, se golpeó la cabeza. La primera vez que Peter O'Toole trató de montar en un caballo, la sangre manaba de sus vaqueros. Este es un culo irlandés muy delicado, advirtió a su instructor. Finalmente logró dominar su técnica de montar en camello, agregando una capa de caucho esponjoso debajo de la silla. Durante el ataque a Aqaba, Peter O'Toole se cayó de su camello y el propio animal se puso a 4 patas sobre él, cubriéndolo de los caballos que venían corriendo por detrás. La entrada de las tropas árabes en Aqaba fue rodada en Almería. Alain Delon era uno de los candidatos para hacer el papel de Ali, que recayó finalmente en Omar Sharif, ya que éste hablaba bastante bien el inglés. Anthony Quinn estuvo tan perfectamente maquillado y vestido como Abu que David Lean, al verlo, creía que no era él y dijo: «Ya tenemos al auténtico Abu, que despidan a Anthony Quinn». Alec Guinness interpretaba al príncipe Faisal y perfeccionó su acento durante una conversación de varias horas con Omar Sharif. Esta es una de las pocas cintas de la historia del séptimo arte sin personajes femeninos. Solo aparecen chicas en el entierro de Lawrence y alguna mujer árabe de forma fugaz. En el desierto hacía temperaturas de 50 o 55 grados. Durante la escena en la tienda del príncipe Faisal, donde un anciano recitaba versos del Corán, Peter O'Toole y Omar Sharif estuvieron varias horas riéndose, no pudiendo actuar. Esto produjo el enfado de Alec Guinness, pero posteriormente Alec también empezó a reírse sin parar y David Lean tampoco pudo contener la risa y se suspendió el rodaje por ese día. En el estreno de Lawrence de Arabia en Estados Unidos solo requirieron la presencia de Peter O'Toole y no de Omar Sharif, a quien le hacía mucha ilusión. O'Toole dijo que si Sharif no iba, él tampoco. Finalmente accedieron y acudieron los dos. Peter O'Toole afirmó que nunca vio la película terminada hasta casi 2 décadas después de su lanzamiento original, momento en el cual quedó muy impresionado. Lawrence de Arabia fue todo un éxito en los festivales de cine de 1962. La película fue la gran vencedora en los Oscars, llegando a conseguir 7 de ellos, entre los que se incluyen los de Mejor Película, Mejor Director, Mejor Fotografía y Música. También arrasó en los Globos de Oro y en los BAFTA, con 4 galardones en cada uno de ellos. Por último, la National Board of Review le entregó el premio al Mejor Director. Un año después, en 1963, en los premios David Di Donatello, recibió el premio a la mejor producción y el premio al mejor actor extranjero. Sin duda, una película que ha cosechado más fortuna de la que se esperaba. La cinta costó aproximadamente 15 millones de dólares, unos 11,5 millones de euros.
en enero del 2004 llevaban recaudados 70 millones de euros, o sea, sobre los 54 millones de euros a nivel mundial. En la escena en la que están cruzando el desierto, Lawrence, Peter O'Toole, se duerme. Entonces Ali, Omar Sharif, le despierta. Pues en diferentes planos vemos diferentes posiciones de las sombras. El oficial británico Thomas Edward Lawrence, Peter O'Toole, es conocido entre sus compañeros y superiores por su excentricidad, insubordinación y rarezas. Su fuerte personalidad, su fuerza de voluntad, sus ansias de rebeldía y su entrada en contacto con el desierto y los beduinos despertarán en el joven Lawrence el sueño de unir todas las tribus árabes en contra de los propios intereses británicos y franceses. Un hombre fuera de lo corriente se enfrentará así a un destino no escrito entre las inclementes tierras del Nefud y el Sinaí, acosado por la muerte, convencido de que un hombre puede ser todo lo que quiera, y luchando contra su rendición y su propia tierra. Lawrence de Arabia, probablemente uno de los mejores personajes adaptados de toda la historia del cine, liderará entre dos tierras su propia guerra contra sí mismo, entre la locura y la razón, la barbarie, la enajenación y la pérdida. En estos años, nadie ha conseguido superar la obra magna de David Lean con la misma espectacularidad que lo hizo el genio británico, manteniendo su corona dorada de las áridas tierras de la antigua Arabia. Lawrence de Arabia es una película apasionante que nos construye la leyenda de un héroe al mismo tiempo que la desmonta o le devuelve su rostro humano. Lean no es un realizador exhibicionista, pero sí un narrador conciso, lírico y con un gran sentido del ritmo. Para él, el montaje es el auténtico proceso creativo. Cada detalle de cada secuencia ofrece información y poesía. En esta película abundan las metafóricas elipsis, la cerilla que enciende un amanecer y el nacimiento de un héroe, los planos amplios que saben cómo abrazar un entorno natural fascinante o las panorámicas narrativas. Hay mucho estudio en sus encuadres y así la cámara logra momentos impactantes como la mirada rota y de cristal celeste de un Lawrence O'Toole que comprende la belleza de sus acciones y el placer que descubre en ellas, pero también es una guía que nos acompaña a ritmo de camello y a bordo de un pausado travelling por el Nefud. Es también irónica al llegar a Aqaba o permanece expectante cuando Ali, Omar Sharif, se confunde con un espejismo para cobrar vida y presentarse en la historia. Inolvidable es también la fotografía de Freddie Young y sus bellas texturas de atardeceres, horizontes sin final, dunas acariciadas por el viento. David Lean fue capaz de detener el tiempo en la película y de filmar la sensación de la eternidad.